Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están mis queridos estudiantes de segundo de secundaria? Les saluda su profesor Juan Carlos Álvarez, del área de Comunicación y Lenguajes. En esta oportunidad iniciamos el tercer trimestre con el tema El cuento. En este caso, El pájaro de fuego, el cual desarrollaremos a continuación. ¡Comencemos! Bien, queridos estudiantes, pues en esta oportunidad, como ustedes conocen, en la vida real o desde pequeño, hemos conocido muchos cuentos, ¿verdad? Entonces, ¿como cuál conocemos? Yo les puedo relatar algunos cuentos. La Caperucita Roja, que es un cuento clásico, ¿no ve? El Pinocho, que es otro cuento clásico que hemos escuchado desde la niñez, ¿verdad? Otro de los cuentos que les puedo presentar es El Patito Feo, ¿conocen, verdad? Es así que ustedes han leído o conocen esos cuentos en lenguaje. Pero también hay otros cuentos nacionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay El Zorro y el Quirquincho. Son cuentos de nuestro contexto, son cuentos andinos que se han desarrollado en el altiplano. Otro de los cuentos que tenemos es El Cóndor y el Zorro, que posiblemente han escuchado ustedes. Entonces son esos cuentos que hemos desarrollado, que hemos conocido en el área del lenguaje, en la escuela, o sus papás les ha contado, o alguna persona, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad, yo les voy a narrar un cuento que es El pájaro de fuego. El autor es Óscar Alfaro. ¿Listo? Era un pájaro bellísimo, de color tan rojo que parecía una llamarada volando por el aire. Si se paraba sobre un granero, los ratones se llevaban el susto más grande de su vida. ¡Sálvese quien pueda! ¡Ha caído una brasa en el granero! ¡Pronto comenzará el incendio! Se lo creyó una brasa encantada, pues tocaba el agua y no se apagaba, además de tener la virtud de volar. Pero aquel no creía estar hecho de fuego, y más bien él soñaba con parecerse a una flor. Yo soy la flor del aire. Mi tallo es tan largo como el hilo de un volador. Pero los demás pájaros no lo creían. Un día se dijo: me posaré sobre un árbol seco y lo alegraré con mis colores. Él sí creerá que soy una flor. Abrió las dos alas radiantes y las elevó a los cielos. Su identidad era perfecta, pero le faltaba una cosa: el perfume. Se dejó caer entonces sobre unas flores silvestres. Cuando se consideró suficientemente perfumado, voló de nuevo a la punta del ceibo. Estuvo así muchas horas seguidas y empezó a sentir hambre. En esto se presentó una mariposa, dispuesta a libar la miel de la supuesta flor. El pájaro se la tragó en un santiamén y volvió a quedar inmóvil. Luego se puso a cantar alegremente, olvidándose de su oficio de flor. ¡Pero qué raro! ¡Es una flor musical! No es ella la que canta, tiene un grillo en el corazón. ¡Y qué perfume tan exquisito! ¡Y qué color! ¡Si parece un lucero! ¡Iremos a examinarla! Libaremos su miel, que debe ser deliciosa. No es una flor, sino un pájaro disfrazado. ¡Hay que matarlo a flechazos! ¡Es un peligroso impostor! Y las avispas desenvainaron sus espadas y se lanzaron sobre el ave. Hermanas avispas, no sacrifiquen a esa flor bellísima. ¡El árbol muerto ha revivido! Y esa flor extraordinaria fue quien hizo el milagro de resucitarme. Pero si no es una flor, sino un pájaro disfrazado. Aunque así sea, él me revivió con una mentira piadosa. Al sentirlo en mis ramas, creía que era una flor mía. Y me dije jubiloso: aún puedo florecer. Entonces la vida comenzó a circular otra vez por mis gajos muertos.
y aquí me tienen nuevamente, cubierto de flores. Y en efecto, el ceibo repentinamente se había llenado de grandes flores rojas, tan grandes como el pájaro. Te perdonamos todo por haber resucitado en la vida con solo una hermosa mentira. Las avispas, guardando sus aguijones, se dedicaron a libar la miel de las nuevas flores del ceibo. ¿Qué les ha parecido, queridos jóvenes y señoritas? Observaron, ¿verdad? Ahora analicemos el cuento con algunas preguntas que les voy a plantear y ustedes también van a encontrar en el texto del Ministerio de Educación. Saquen sus cuadernitos, trabajemos a estas preguntas, respondamos a estas preguntas. La primera pregunta que les planteo es: ¿cuál es el tema principal de este cuento? ¿Ya? La segunda pregunta que les planteo, y ustedes van a encontrar en el texto: ¿quiénes son los personajes que participaron del cuento? La tercera pregunta: ¿qué opinas del comportamiento del ave? La cuarta pregunta es: ¿crees que este cuento te recuerda o enseña algún valor? Y finalmente, ¿qué opinas de la naturaleza? ¿Crees que es importante respetarla? Respondamos a esas preguntas, queridos jóvenes y señoritas de segundo de secundaria. Pues ahora les voy a explicar qué es el cuento. El cuento es la narración de una historia imaginaria que puede ser basada o no en hechos reales. Puede manifestarse de manera escrita u oral, como podemos encontrar en libros o simplemente de manera oral. La palabra cuento proviene del latín computus, que significa contar. ¿Me han entendido, queridos estudiantes? Bien, pero también el cuento tiene beneficios para la formación de nosotros, de una persona. Una de las ventajas del cuento es la capacidad para transmitirnos valores. ¿Verdad? Muchos de nosotros, en la casa, en la familia, en la escuela, ¿no?, hemos escuchado un cuento, nos han contado un cuento, ¿no?, y a partir de eso nos han formado con valores. Ese es el beneficio de los cuentos, ¿ya? Entonces, ustedes analicen, piensen un poco, los cuentos siempre están basados en los valores y a partir de eso nos formamos. Ahora, ¿cómo está estructurado un cuento, queridos jóvenes y señoritas? El cuento tiene una introducción, tiene un desarrollo o nudo y tiene un desenlace o final. En la introducción describe el escenario donde se realiza, donde se cuenta el cuento, donde está escrito ese cuento, ¿verdad? Una pequeña presentación de los personajes. Además, evidencia el tipo de narrador y forma en el que será contada esta historia o este cuento, ¿no?, en un tiempo determinado que ocurre verdaderamente. Posteriormente, en el desarrollo o nudo, encontramos el detalle de toda esa historia, de todo ese cuento, ¿no?, a través de una narración, ¿verdad? Encontramos esa situación, todo el detalle, todo el desenlace, el nudo, como podemos decir, con los personajes que participan en el cuento. Y finalmente tenemos el desenlace o final,
como ustedes verán, hay momentos los cuentos acaban felices, como también acaban en una escena trágica, ¿verdad? Entonces, esos son las partes que tiene un cuento. ¿Me han entendido, queridos estudiantes? Pues bueno, entonces ustedes ahora analicen sobre el cuento que les he narrado y el cuento que han visto en el video. Queridos estudiantes, ¿les ha gustado el tema? Pero ahora valoremos nuestros conocimientos, que nos sirva para escribir cuentos de nuestra región, cuentos donde nos encontremos, ¿verdad? Ahora ustedes van a hacer un trabajo, el producto del tema. Van a preguntar a sus abuelos, a sus familiares, a sus papás. Me van a recopilar un cuento de la región donde se encuentren, sea en la ciudad, en una comunidad. Me escriben de acuerdo a la estructura que les he planteado. Bien, queridos estudiantes, ahora trabajemos todos. ¿Listo? Nos despedimos, queridos estudiantes. Será en otra oportunidad que nos encontremos con otro tema. Hasta luego, queridos estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.